Hola a todos, ¿cómo están? Quienes estamos en camino a la docencia, especialmente los que estamos preparados para los retos de las telesecundarias, no sabemos perfectamente qué nos deparará en un futuro frente a la comodidad. Y cuando llega la hora de dar el material, uy, ahí está donde la verdad, perdón, se pone a prueba de nuestra creatividad. Casi siempre la salida es fácil, nos la marcan los planes de estudios tradicionales o los libros de textos que nos mandan de las escuelas a aplicar una fórmula viejísima. Tal vez le suene el método PPP, el cual significa presentación, práctica y producción. Hoy quiero que platiquemos a fondo, sin rodeos, sobre es que realmente esta metodología y sobre todo hacer una reflexión honesta sobre mis distintas jornadas de práctica. Bueno, ¿de verdad este método tradicional nos está ayudando a que los chavos, que las comunidades hablen inglés o nomás estamos llenándolos de teoría que se quedan arrumbada en la libreta? Así que quédense para que podamos ver un análisis exacto, bueno, un poco preciso sobre esta metodología. Para entender que muestras de la escuela están inundadas de este método, hay que ver de dónde salió. El método PPP no es nuevo, se consolidó a mediados del siglo pasado, viene arrastrado de ideas de conductistas y de un enfoque estructural de la lengua. Pero, ¿qué significa eso en cristiano? El conductismo más bien decía que aprender era como entrenar el cerebro, era un hábito y pues esto quiere decir que pues cuando a un alumno le presentas algo y dependiendo de si contesta bien o contesta mal, hay que esperar hasta que su respuesta sea correcta y repetirla pues, cuantas veces sea como si fuese una máquina. Pero en la teoría del inglés no es un idioma vivo y dinámico. Lo que ven más bien es como un rompecabezas que puedes armar y desarmar en piezas chiquitas, las fórmulas gramaticales, los tiempos y distintas cosas, para irles enseñando de una manera más deductiva para que ellos las entiendan. El objetivo final de este método es la precisión, la idea detrás de que si el alumno memoriza la regla de la perfección y no comete errores, claro, desde el principio mágicamente va a terminar por aprender o básicamente a comunicarse, ¿no? Bueno, ahora vamos a desmenuzar en qué consiste cada una de las P en este famoso proceso del PPP. Pero bueno, la primera es la presentación. Aquí es como que el maestro se presenta como el rey del salón, tiene el control absoluto y se pone frente al pizarrón y explica de forma pues precisa como, no sé, el presente simple. Y bueno, dicen, miren muchachos, primero vamos a ver el sujeto, luego el verbo y luego otro complemento, ¿ok? Anotan la estructura, les pides que lo copien y lo modelan, pronunciando los chavos mientras tanto están en su rol completamente pasivo y pues nomás están escuchando y anotando, pero en este punto nos queda algo, que luego los adolescentes pues luego se distraen y son otras cosas por las cuales tenemos que pasar, pero bueno, luego pasamos a la segunda P. ¿Qué es la práctica? Aquí el foco sigue en que no se equivoquen. Se ponen manos a la obra y ¿cómo? Con actividades súper controladas. El típico llenado de hueco en el libro, donde aparece, no sé, primero el verbo, luego el sujeto y falta el complemento. O el complemento es el que está, pero no está el verbo. Y así se va pasando en distintos, pues, ¿cómo decirlo? En los tiempos gramaticales, ¿ok? Y bueno, finalmente la tercera P, la producción, donde se les supone que este es el momento en el que ellos aprenden a comunicarse, donde el maestro les da la libertad y pues es donde todo da un paso atrás porque tienen que usar una estructura por su cuenta y luego es lo que normalmente se les complica a la hora de comunicarse, ya que lo tienen tan memorizado que bueno, a veces se deja de lado la práctica hablada simplemente porque a lo mejor el docente no lo sabe pronunciar de una manera correcta o bueno, falta más práctica en ese sentido. Algo que agregar es que normalmente esta se trabaja en dos, en parejas. Y bueno, ese es el papel sobre la mesa. Se escucha muy cómodo y lindo y normalmente los maestros lo ocupan porque pues tienen un control vasto sobre el grupo, un orden y llevan sus tiempos con
pues valga la redundancia, el orden, pero la realidad es distinta cuando uno va a jornadas de práctica, se topa con muchos topes y bueno, ahí es donde se complica. Me acuerdo mucho de una sesión de práctica donde preparé mi clase bien, yo iba con mis materiales didácticos y con esta metodología. Y en la etapa, en la práctica, cuando los chavos respondieron de manera excelente, revisaba sus libretas y pues nada, todo estaba impecable. Pero el verdadero balde de agua fría vino en la etapa de producción. Cuando les dije, bueno muchachos, dejen la libreta un momento, vamos a platicar sobre qué es esto. En el salón se quedó quieto, simplemente nadie habló y pues nadie quería hablar. Es el miedo constante en el que nadie está intimidado y los chicos se congelan, ¿ok? Aquí surge el gran problema del PPP. En contextos de la telesecundaria, fragmenta tanto el idioma que los alumnos aprenden el inglés para pasar del ejercicio y contestar un examen, pero no saben cómo usarlo para comunicarse, lo que en verdad es lo que necesitamos, ¿no? El aprendizaje se vuelve algo lejano y algo que se queda encerrado en hojas de libreta. Y bueno, tampoco es como para decir que el PPP no se sirva, sino que, y tampoco para tirarlo a la basura. Siendo honestos, puede haber un buen empujón al principio para introducir el vocabulario, para seguridad estructural a los chicos, más teniendo contacto con el inglés, pero en sí el hecho es que se queda cortísimo si nuestra meta es lograr que los chicos se comuniquen de verdad. Aprender una segunda lengua no es un proceso lineal ni mecánico, la comunicación es real. Simplemente que, pues bueno, cometemos el error de que siempre queremos estar enseñando una estructura y demás y los chicos se quedan atorados, ¿ok? Pero bueno, la manera real es que tratemos de comunicarnos con esas palabras y que la parte de la producción sea un poquito más guiada. Hay que poner un enfoque más, didáctico y activo para que los alumnos empiecen a tener esa confianza de comunicarse. Y bueno, nada más aclarar que hoy en día los enfoques que estamos manejando y las experiencias de las comunidades nos exigen mucho más allá que un pizarrón tradicional. Necesitamos cambiar muchas cosas que pues también ayudarían al aprendizaje de los muchachos. Aún sigo pensando en ese día en el que pues hubo silencio y es como que, wow. Hay que hacer un gran trabajo desde raíz para aprender a enseñar el inglés. Pero bueno, muchas gracias por aventarse esta reflexión conmigo. Platíqueme después qué es lo que pudimos encontrar, qué cosas podemos implementar acerca de este modelo del PPP. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.